para el acto protocolario. Nos acompaña el excelentísimo señor embajador de Israel en México, el señor Civital. El señor Jorge Berkovich, que es presidente del Consejo Directivo de la Universidad Hebraica. El señor Ari Sadia, presidente del Comité Directivo de la Universidad Hebraica. Y el señor Yehuda Bar Shalom, rector de la Universidad Hebraica. A continuación, invito a Ari Sadia a dirigirnos unas palabras de bienvenida. Excelentísimo embajador de Israel en México, Civital, bienvenido a este Open Day de la Universidad Hebraica y bienvenido también a México. Le deseamos el mejor de los éxitos en su misión diplomática en nuestro país y confiamos que el vínculo de la Embajada de Israel en México con la Universidad Hebraica se siga fortaleciendo y sigamos trabajando juntos para promover las relaciones académicas y de colaboración entre Israel y México. Agradecemos a la comunidad Monte Sinai y en especial a Lina Kabli y a Rafael Hop por su apoyo en esta organización de este evento, en este magnífico espacio. Muchas gracias. ¿Por qué un evento que tiene como ejes la innovación, la sabiduría judía y el Tikkun Olam? En la Universidad Hebraica concebimos estos tres conceptos interrelacionados y como parte de un todo. La innovación como una herramienta de mejora continua, de evolución, cambio, aplicar la creatividad para encontrar soluciones específicas en los distintos campos de conocimiento y en especial en la educación. La sabiduría judía la abordamos desde una perspectiva que no solo es relevante a quienes somos judíos, pero también a aquellos que pueden identificarse con los valores y las enseñanzas milenarias, la cosmovisión judía. Enfoques en enseñanzas significativas para los tiempos actuales, en los cuales el liderazgo basado en valores es muy necesario para mejorar el mundo en que vivimos. Y precisamente porque creemos que la función última de la educación y de una institución de educación superior de origen judío es mejorar el mundo, es que hemos incorporado como último y central concepto de este día el Tikkun Olam, que significa reparar el mundo. Este será un día en que compartiremos los sueños y realidades de personas e instituciones que se encuentran en el ámbito de la educación, del emprendimiento social, vinculados a la educación y a la acción social y cuyas historias, ideas, conceptos e iniciativas son dignas de compartirse para emprender, aprender de ellos, emprender de ellos, apoyarlos y replicarlos. Sean todos bienvenidos a este primer Open Day de la Universidad Hebraica. Que lo disfruten. Gracias, Ari. Ahora le pedimos de favor al señor embajador que nos dirija unas palabras. Estimado señor Jorge Berkovich, presidente del Consejo Directivo de la Universidad Hebraica, estimado ingeniero Ari Sadia, presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad, estimado profesor Yehuda Bar Shalom, rector de la Universidad Hebraica, estimados participantes de las instituciones educativas aquí presentes, amigos todos. Estoy doblemente feliz de estar hoy aquí. Primero porque después de haber asistido a diversos eventos aquí en México con representantes de las universidades de Tel Aviv, Bar Ilan, el Instituto Weizmann, finalmente tengo la oportunidad de saludar al representante de la Universidad Hebrea de Jerusalén, mi alma mater. Pero más seriamente, estoy encantado de participar en un evento en donde Tikkun Olam es la pieza central. He tenido el placer de conocer Tikkun Olam Makers hace 4 años
y otra vez recientemente con su alta dirección desde que se tornó global en Israel y en Nueva York, y Claudio Dorenbaum se encuentra en mi lista de personas a conocer en mis primeros 100 días de funciones. El pasado viernes, Benjamín Laniado fue sumamente amable en venir a verme a la embajada tras contactarlo un día antes y me hizo descubrir su maravilloso mundo de ayuda humanitaria y contribución a la sustentabilidad y resiliencia. Y como ustedes deben saber, nuestra autoridad en cooperación internacional, Mashav, que fue creada en 1958 por la entonces ministra de Relaciones Exteriores Golda Meir, después de haber visitado algunos países africanos, está basada en algunos conceptos del Tikkun Olam. Créanlo o no, entretuve al presidente López Obrador con esta noción cuando le presenté mis cartas credenciales, con el objetivo de introducir mis prioridades como embajador de Israel, y le expresé mi deseo de contribuir humildemente en la implementación de su Plan Nacional de Desarrollo en el sur y sureste del país y su impacto social en México. Así que muchas gracias por haberme invitado el día de hoy. Toda rabá. Agradecemos las palabras del señor embajador y a continuación, para poder dar comienzo con nuestros invitados y nuestras ponencias, simplemente les pido a todos un aplauso para el presidente que nos acompaña el día de hoy. Entonces, por favor, sí nos pueden acompañar. Muchas gracias. Invito al doctor Yehuda Bar Shalom, quien nos compartirá el día de hoy la conferencia Emprendedurismo Educativo Social en Israel. Muchas gracias, Yehuda. Bueno, qué emocionante. Voy a nada más decir unas palabras en hebreo para nuestro embajador. Y si puede estar la pantalla ahí. Sí, qué bien. Hasta que se arregle la presentación que tengo enfrente y quiero que ustedes también tengan, quiero dirigir. ¿Está todo bien, embajador? Sí. כמה מילים לשגריר, שאוניברסיטת הברייקה קיימת 27 שנים, וזה קצת מזכיר את המכללות להוראה בישראל שהתחילו כמו בתי מדרש של שנתיים, אחר כך סמינר למורים של 3 שנים, אחר כך שיינין בדוד ילין החליט שצריך תואר ראשון 4 שנים, אחר כך הקמנו את התארים השניים, ועכשיו אנחנו בדיון עם מכון מופת במכללות להוראה, אם צריך דוקטורט או דוקטורט בחינוך. וזה קצת מזכיר לי את ההתגלגלות של האוניברסיטה שגדלה מבית מדרש למורות ומורים, שזה נושא שמאוד חשוב ויקר לליבנו, החינוך היהודי. אבל גם, בדיוק כמו שכבוד השגריר ציין, כל הנושאים שישראל יכולה לתת מתנה לעולם של האמפרנדדוריסמו, היזמות, שזה לא רק לפתוח עוד חברת הייטק ושנשוויץ שאנחנו מקום שלישי בעולם במספרים אבסולוטיים בחברות הייטק, אלא כמו שיאיר סקוב ידידי מנהל מרכז יזמות באוניברסיטת תל אביב, זה איזשהו state of mind. להיות יזם זה משהו לא מוצא חן בעיניך בעולם, כמו שאומר יאיר, ואתה פשוט מחפש דרך לשנות את זה. ובאוניברסיטה, בנוסף למה שאנחנו עושים עבור הקהילה היהודית, מאוד מעניין אותנו איזה סוג של מתנות אנחנו יכולים לתת לעולם. להפליקי אלם, ועכשיו ברשותך אני אעבור לספרדית, להפליקי אלם בחדור, de que en la universidad 27 años estamos haciendo un gran esfuerzo para la educación judía en México. Y empezamos en eso, que era
un instituto de preparar maestras y maestros, y todavía hacemos eso con mucho amor, porque hay mucho que hacer en Latinoamérica en general. ועוד otra cosa en hebreo, אנחנו רואים את עצמנו כקול האקדמי לכל לטינו-אמריקה, וכמו hub של ישראל, של הידע שצומח לא רק בישראל המדינה, אלא העם היהודי, מתנות לכולם, le expliqué que la Universidad Hebraica, que empezó nada más como instituto de educación judía y sigue empujando mucho la educación judía en México y Latinoamérica, también queremos ofrecer ese regalo que el embajador habló del emprendedurismo, que como dijo Yair Sacco antier, el director, que lo van a escuchar después, del Centro de Emprendedurismo de la Universidad de Tel Aviv. De hecho, ser emprendedor es algo no te gusta y cambias la realidad. Entonces, para mí, un maestro excelente es un emprendedor. Y quiero nada más darle, si puedo, un contexto personal. Lo puse simple. Nosotros, los emprendedores, los terapeutas, los consejeros, los madrijim y los maestros, hay acá estudiantes de la OFEC también, que es nuestro programa increíble de preparación de maestras y maestros para la red judía, tenemos que ser figuras de desarrollo alterno. Ayer platiqué con Marcelo Dorfman de la Universidad Hebrea, con el cual firmamos un convenio. Las de la OFE, cuando terminan, pueden irse a Israel y terminar la maestría en en educación judía. ¿Cómo somos figuras de desarrollo alternativo? No voy a contar toda mi historia personal, pero nada más mencionar que cuando era muy chiquito, a los 10 años, a mi mamá y mi papá se le vino la idea disfuncional de mandarme a Israel a los 10 años solo. Mi hermano y mi hermana estaban ahí en Israel y no podían aguantar mi hiperactividad. Acá en la Universidad Hebraica sí aguantan mi hiperactividad, que creo que a veces ayuda mucho el emprendedurismo si lo sublimas bien. Entonces llegué a un kibutz de mi hermano y mi hermana, pero no averiguaron muy bien, no había chicos de mi edad. Entonces una institución que se llama Aliat Noar me manda al kibutz Mahanaim. Y mis 3 terapeutas después me explicaron que eso que estuve en el kibutz era bastante sano comparado con el entorno en Argentina, el antisemitismo, los problemas que había. Y en el kibutz había maestras buenas, pero llegó una que favoraba a los niños que su papá y mamá eran populares en el kibutz. Eso no pasa en México, ¿no? Pasa en todo el mundo. Y todos somos racistas y todos tenemos preferencias. Y la única manera de salir de eso es admitir que tenemos preferencias, pero esa maestra en esa época no tenía esa capacidad de admitir. Entonces me miraba como no vales nada, y al final, fin de año, me lo validó en palabras. Tú no sabes estudiar, bueno, mi hiperactividad no me dejaba, y tú no eres para el kibutz. Es como decirte, tú no eres para Harvard, porque en Israel, en esa época, ser parte de un kibutz es como, you got into Harvard, o que te recibieron, qué sé yo, ¿qué hay en México paralelo local? No sé, IPADE, TEC, UNAM, Anáhuac. Ahora no dije la universidad, de alguien se va a sentir mal, pero tu universidad. Entonces, ella me dio el mensaje, no vales nada, y sentí que no valgo nada porque ella era una figura de desarrollo alternativo negativo. Papá y mamá llegaron a Haifa, vendieron la farmacia, qué sé yo, por $1000 en Argentina. Como ustedes saben cómo las cosas son en Argentina, yo nací ahí, nadie es perfecto. Y entonces, ellos ya están en Haifa. Yo quería quedarme en el kibutz hasta esta experiencia y le dije a mamá, ¿puedo venir a vivir con ustedes? Y ella dijo, bueno, no se preocupen los terapeutas, arreglaron eso. Llegué a Haifa y entré al colegio del barrio y ahí había una maestra en un barrio pobre. La farmacia estaba y tenías que ir al colegio del barrio.
Pero la maestra, oh Íngale, qué adorable sos y qué hermoso sos y te quiero y tú eres excelente. Y desde ese momento yo empecé a creer que soy excelente y logré en mis estudios. Y esa maestra tenía todas las herramientas que se necesitan para ser una emprendedora en la educación, porque ella sabía trabajar la empatía y trabajaba de una posición de amor no condicional. Y ella podía entrar en mis zapatos y ver el mundo desde mi punto de vista. Entonces todas las que están ahora formándose como maestras en la hebraica y todos los que estamos en gestión, yo soy psicoterapeuta cognitivo-conductual, fui madrij, los madrijim acá, los que estuvieron en la TNUOT, esos momentos, y ayer Marcelo Dorfman de la Universidad Hebrea me dijo sobre dos maestros que cambiaron su vida y por eso él está haciendo lo que está haciendo. Eso es para mí un emprendedor en la educación. Y tiene mucho que ver, ya van a estar cansados de las menciones de Startup Nation, que Senor y Singer analizaron todo el tema, de cómo el ejército también en Israel nos ayudó. El ejército hace muchas cosas en Israel, pero ¿cómo afecta el mindset? Uno, de que alguien que viene de un entorno de bajos recursos, que no tenés que nada que ver, pero es tu sargento, te dice lo que hacer y tenés que hacerlo y empezás a respetar a gente, no importa de dónde vienen, y eso es muy importante. El segundo es que las unidades elite de Israel, como la Fuerza Aérea, como inteligencia, son muy buenos en analizar casi fracasos y decir, algo acá no fue bien, chequemos, pero no le gritan a nadie y no le dicen te vamos a matar porque hiciste un error. Algo que en México todavía falta. Aceptemos errores, aprendemos de Israel de eso, analicemos qué pasó y hagamos algo mejor. Yo, por ejemplo, eso que hay mujeres en la foto, mucho tiene que ver con una emprendedora, Alice Miller, que no le gustó la idea que ella no puede ser pilota de combate. Se fue a la Corte Suprema y desde entonces tenemos pilotas de combate. El cambio social no puede existir, no podés ser emprendedora social si aceptás 100% lo que te dicen. Tenés que ser crítica. Ahora, no quiere decir que tenés que rechazar 100% porque entonces la cultura no se puede continuar. Todo el chiste de emprendedurismo social en contexto cultural es, digamos, soy parte de esta comunidad, hay cosas que soy crítica, ok, entonces chequemos cómo cambiamos el tema. Otra cosa que pasó en Israel, interesantísima, que como somos un país de inmigrantes y mucha gente no tenía que perder, empezaron a emprender. Ya que no tengo nada que perder, abramos un negocio, hagamos cosas. Y creo que algunos grupos inmigrantes, y el grupo judío en México es nada más uno de ellos, pues pienso en otros grupos inmigrantes en México que lograron mucho por esto. No tengo que perder y quiero hacer. ¿Quiénes son los emprendedores sociales? Son gente en Israel y en el mundo que no le gusta la realidad, tratan de cambiarla, pero entienden contextos políticos, saben cómo llegar. Ayer nos dio una plática Jackie Goren, que es financiera, que ayuda al dinero llegar a gente que hace impacto social. A veces tenés una idea loca, pero te atreves a llegar a encontrarte con la gente que puede ayudarte con tu sueño, porque si te quedas sola en tu cuarto o solo y esperando que alguien va a hacer la talacha para ti, eso no va a pasar. También como maestra. Es cómo te autogestionás y haces cosas y cometís errores para llevar tu mundo adelante. Por ejemplo, el Colegio Bialik. Escribí un libro que hizo a algunos colegios muy famosos y Bialik es uno de ellos. Y lo quería, tenía 40 años, hace 20, bueno, casi 60 que tengo. Y estaba aburrido en la academia porque extrañaba trabajar con los colegios todos los días. Entonces me encontré un pretexto, voy a investigarlos. Y fui al Colegio Bialik, que empezó a crearse un buzz. ¿Qué es un buzz?
empezaron a decir, hay una colegio súper especial en Tel Aviv que trata a toda la gente más débil en Israel. ¿Y quiénes son las personas más débiles en Israel? Pausa metódica, pueden gritar porque no los voy a escuchar y hasta que pasemos el micrófono se va a terminar la plática. Pero ¿quién es, en una sociedad, quién sería la gente más desprotegida? Sí, adultos mayores. ¿Quién más? Niños, ¿cuáles? ¿Tus niños acá? Discapacitados. Sí, social más bajo. De todo lo que ustedes dijeron, yo conozco emprendedurismo que ayuda a gente con disabilidades. Conozco emprendedurismo que ayuda a gente mayor. En este caso, Amira recibió un colegio, no Amira, mi esposa. Amira, ¿po? Sí, mi esposa es de un kibutz y me olvidé decir que mi venganza al movimiento del kibutz por esa maestra es buscar la israelí de un kibutz más bonita que pude encontrar y mostrarle, ¿ves? Después descubrí que la quiero bastante. Pero no es esta Amira, ella está investigando otro colegio emprendedor, árabes y judíos juntos, dio una plática muy buena hace 6 meses, creo. En este colegio, esta Amira acá identificó que es un colegio judío en la ciudad de Tel Aviv, la ciudad primera hebrea, pero todos los que llegan son refugiados de Darfur, de Sudán, llegaban de Latinoamérica trabajadores que buscaban, porque Israel se hizo un país rico, para trabajar y hacer los trabajos que los israelíes ya no quieren hacer. Entonces llegaban los hijos de refugiados y de obradores temporales, y ella tenía que pensar, ¿qué hago? Y lo que logró hacer es un colegio que los niños son felices y convirtió a todo su equipo a ser abogados de estos niños que 70% eran no judíos, 30% judíos. Es como el escuela judío en Ecuador, en Quito, que es judío, pero la mayoría no son judíos. Y le preguntaron a Amira, ¿por qué haces esto? Y ella dice, ¿por qué lo dijo? Por Tikkun Olam y por mis valores judíos. Porque mi memoria me hace acordar que yo también estuve en Egipto. Y por eso estoy haciendo esta labor. Y les enseñó a estos maestros una empatía tan profunda que no puedo resistir. Sí logro, porque siempre en estos momentos de repente no funciona el vídeo y qué sé yo, pero vamos a ver si logro. ¿Alguien de técnico puede ayudar? Porque veo que ya no está en la pantalla. Puede ser que esté aquí, un segundito. Quiero que la vean. Special story, a real complicated story of. Siempre tenemos la atención, mostrarlo y hacer una pausa, o... Sí, ponelo, está bien, sea chiquito. First time she came to school in the middle of the day, and I saw a little girl, very sad girl, and a father that was very confused. He didn't know what to do. Something very bad happened to her. We didn't know what exactly, but she needed support. We came in, actually she has not eaten. And then Nehama said, no, she will eat lunch. And she will eat lunch with the other students in the school. I was so happy. And we start to ask them where they live in, if there's a place to sleep, they have food, the clothes.
And when they stood, they don't have anything. I just wore some shorts and a jacket on the top, that's it. Everything that you need in a bag. At the moment she came, I was feeling need to give Esther a doll, a new doll. The day after, I brought her clothes of my daughter. They were taking care of me as if I'm a part of them. We just had to find a safe place to stay. And it was... They shot my wife. They shot my wife twice. They said I will be the next. They will kill me and I will kill my daughter. And the police didn't take it serious. They just felt it's one of those things that happen normally in Johannesburg. She has a lot of dreams and she thought the mother will be back. Norma? And she prepared herself to her mother, but we work with her because it's very important that she get the reality that her mother will not be back. When she died, I felt a little bit alone. Because your mom is like your friend. You remember someone that you loved so much. And if you write about it, it does make you feel better. Bueno, hasta que Norma me ayuda con la pantalla a ponerla de vuelta, muchos de los niños sufrieron en este colegio traumas en los países africanos de donde venían o de cualquier entorno. Y si no era una trauma tan grave como Esther, eran traumas del estilo de pobreza y traumas. Y el manejo de Amira de la trauma es algo que yo trabajé después en otro colegio parecido. La filosofía es, gracias Norma, de que tú no dejas de creer, en el colegio Keshet hacíamos lo mismo, y esto lo aprendí también muy fuerte de Uri Amedi, un emprendedor social en el centro de Jerusalén. Ella pasó traumas horribles, Esther. Y nosotros los educadores y muchas veces los terapeutas nos ponemos en una empatía no correcta. Ay, viste, pobrecita, y le hicieron y la mataron a la mamá y qué sé yo. Y desde entonces, muchas veces la psicóloga escribe, sí, reprobala, no hay problema porque pobrecita es traumatizada. Si tomas esa actitud, no vas a dejarla crecer, porque ¿quién no sufrió trauma en su vida de este nivel o del otro nivel? O hubo un temblor, o hubo una guerra, depende del país. Todos están traumatizados. Entonces, en lo que Uri hace en el Jerusalén, lo que Amira hace en Bialik y lo que nosotros hacíamos en el colegio Kedma y también en Keshet, es que algo así. Sarita, sí, es horrible lo que pasó con tu mamá ayer o con tu papá que hizo esto. Y entendí que todos son casos reales. Y entiendo que tuviste que estar en la casa de la maestra Lea y estoy tan triste y tan movido por lo que te pasó. Mañana hay examen de matemática, ¿estás lista? ¿Entienden el mensaje? Y ese era el mensaje de Bialik. No había ninguna expectativa porque estás traumatizado o que llegas de un nivel de recursos bajo, no tenés que hacer exactamente lo que todos hacen. Y si tenés problemas, alguna discapacitación en estudio, pues vas a lograr, pero vas a tener que hacer un mucho más gran esfuerzo. Entonces, esta gente tiene una habilidad muy especial de no tener miedo y no tener lástima. Sí tener compasión, sí es sentirte muy triste porque le pasaron esto a los niños, pero no perder la idea de que él puede llegar o ella a cualquier lugar. Y si tenés miedo, este es en mi colegio, Kedma, si tenés miedo al patronato, le digo a las
estudiantes de educación y a las maestras, si tenés miedo a los padres, si tenés miedo de los niños, busca otro trabajo. No podemos como emprendedores tener miedo. Tenemos que hacer coaliciones, tenemos que unificarnos para tener miedo. Esto le pasó a Uri Amedi trabajando en el centro. El colegio Bialik lo hizo famoso. ¿Saben qué le pasó después? ¿Alguien sabe qué es esta película? Vino un director de Estados Unidos, hicieron una película documental sobre el colegio que le mostré la parte más pesada y recibieron el Oscar. Entonces nunca sabes cuando empezás a hacer a un lugar famoso qué va a pasar. Y se hicieron todavía más famosos los directores después de Amira Yalom. Quiero decirle algo a todos los directores acá, empresarios que hay. Llegó mucha gente tarde, veo, porque el tráfico está pésimo. Una persona que conozco hizo Aliyah y le dije, de 23 años, ¿por qué hiciste Aliyah? La vi en Israel y me dijo, porque en México puedo hacer nada más una cosa por día por el tráfico. Entonces es una... Pero me encanta México, este es un país, nos sentimos abrazados, el pueblo mexicano es increíble, pero creo que el tráfico podría mejorar un poco y entonces muy agradecido de verles. Entonces lo que aprendí de Amira y también de Uri, ellos caminan mucho. Amira, yo llegaba a hacer las entrevistas y estaba caminando por el barrio ahí pobre en el centro de Tel Aviv. Y le decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estoy caminando contigo en vez de estar en la oficina? Acá estoy gestionando, acá soy menahelet, Puani menahelet, ¿cómo dirías en español eso? Acá puedo ser directora, porque en el colegio es un imprevisto, otra crisis, otra cosa. Entonces también las maestras y todos los líderes educativos económicos tenemos que agendar el espacio para el pensamiento lento que podemos pensar en nuestra gestión, si no, todo lo que pasa 100% nos quema. Y Uri hizo toda una revolución. ¿Quién acá, los que estuvieron en Israel, fueron al Shuk Mahane Yehuda? Levantar la mano. ¿Quién tomó un espresso o un cappuccino en el Shuk? Entonces algunos de ustedes saben que hubo una transformación en el Shuk por esta persona, porque el Shuk era la gente más baja de Israel. Si eras medio loco, tómate un puesto en el Shuk. Si fuiste a la municipalidad y tiraste una mesa al Teddy Collect, te daban un puesto en el Shuk. Kulam hay un kablin duchanim bashuk, y lo que Uri hacía, él como trabajador social, le dieron el Shuk. Y entonces, ¿se acuerdan la empatía de los maestros de Bialik? Empezó a hablar con la gente, pero no a hablar así. Se sentaba en los cajones de verduras como ellos, tomaban café turco o café árabe, como lo llamen. ¿Cómo se dice? Mekalelim. Decían groserías uno al otro, platicaban, se abrazaban, y porque cuando Uri empezó a preguntarles preguntas, debes de ser de más Akhnasá, que creo que no existe en México. Hacienda, que dije que en México es diferente. Pensaban, debe ser de la hacienda, debe ser policía, debe ser del gobierno, hasta que entendieron, él es kurdi, y en Israel hay todavía, no sé si existe acá entre las comunidades, pero, sos kurdi, no sos ashkenazí, qué sé yo. Él venía del nivel así, él era trabajador social, pero él ganó la confianza de ellos. Y toda su labor de amor era, ¿cómo agarro a esta gente y creo una comunidad con honor? Entonces él pensó, los que lo pueden unificar, en Israel tenemos muchas necesidades de defensa, es el ejército. Invitó a toda una jativá, no sé cómo se dice en castellano, a regiment,
una división al shuk y les hicieron toda una fiesta y después de 2 meses, de repente, la división los invita a ellos a visitarlos. Y hubo fútbol, y hubo comida, y hubo música. Y de repente él empezó a transformar la imagen de esta gente y después les enseñó democracia. Ustedes pueden elegir qué hacer con el shuk. Y votaron. Y fue el primer evento en la historia de que el shuk se democratizó. Alguna gente analfabética entonces votaban con fotos para saber con quién votaban, etc. Y él empoderó tanto el shuk que se hizo como un lugar súper cool. Ahora hay una tensión porque más y más cafés así se abren y restaurantes, entonces siempre está el miedo del balance entre ser un shuk, porque él entendió que esto tiene un efecto comunitario, porque gente de toda Jerusalén llega y se encuentra y convive en el shuk cuando hacen compras. Él también trabajó mucho la tensión entre los religiosos ultraortodoxos y los no religiosos o los religiosos modernos que están más en el campo de los laicos del campo súper religioso. Y él, como él es religioso, podía dialogar con ellos. Pero él trataba de acercarse a los niños, adolescentes que son muy pobres, entonces hacen un poco de problemas. Entonces él pensó, en vez de hacer problemas afuera, que vengan al centro comunitario y hay sheshbesh y hay cerveza Maccabi. Piensen la combinación, cerveza Maccabi, sheshbesh, chavos masculinos de 16 años, yo no quisiera estar cerca. Y había mucho ruido y qué sé yo, pero él los tenía cerca, platicaba con ellos. Una mujer ultra ortodoxa le dijo, ¿no es bastante la suciedad que tenés ahí adentro, ahora lo sacás afuera en mesas? Y le dijo, señora, él no se enganchó. Yo le puedo explicar, si quiere, puede invitarme a su casa o venir acá, le explico lo que estoy haciendo. Y el esposo lo invitó y él explicó al esposo toda la sociología de pobreza y el esposo le dijo, usted con su cuerpo trata de tapar todo eso y yo le grito, y se puso como presidente del subcomité. Y siguió así trabajando. Un día recibe, él es religioso, los religiosos acá saben, los judíos toman muy en serio, los religiosos el Shabbat, no manejan, no contestan el teléfono, no trabajan. Entonces, él recibe un teléfono, vamos a quemar tu centro comunitario porque hay una familia laica que quiere vender ropa en Shabbat. Y él tiene 5 minutos para decidir. Esto es como una película de suspenso, ¿no? Entonces, él checa enseguida qué pasa. La familia le dice, hay una guerra, era la guerra del Líbano. Hay una guerra y hacemos un bazar para mandar dinero a los soldados que tengan chocolate, qué sé yo. Y él entendió, esto es un valor. El valor de los soldados en verde, protegerlos, apapacharlos, Yahad leman hachayal, Vad leman hachayal, si hay acá alguien, sigan haciendo eso, muy bien. Ese es el valor verde. Y él entendió que los que le llamaron están en el valor de los soldados de Hashem negro. Hay que proteger el Shabbat. ¿Entienden los valores? Y él tiene que pensar, le quedan 2 minutos que hacer. Alguien que no escuchó esta plática, porque lo conté una vez, tiene una idea cómo resolver este conflicto. En 2 minutos revienta todo el barrio. Hay que pensar fuera, out of the box. Bueno, me invito a dar la respuesta. Uri dice, les marca a la familia y les dice, yo compro todo el bazar. Uri es mucho dinero, hace 30 años, 600 shkalim. Para él era mucho dinero. ¿Cómo vas a comprar? Y él dijo, yo voy a comprar toda la ropa que ustedes están vendiendo.
les voy a dar el cheque después del Shabbat. Yo se lo voy a dar a los religiosos, los Haredim, para que lo vendan toda la semana porque les protegí el Shabbat. Y así fue. Y todos estaban en shock porque nadie podía pensar en una solución que no sea una guerra entre los religiosos y los no religiosos. Entonces, los religiosos estaban tan confundidos, estaban muy agradecidos y al final vinieron a visitar los tres así, todos vestidos en negro y le dijeron, Uri, y estuvo en los diarios de la comunidad religiosa. Entonces le dijeron, Uri, no sabemos qué hacer contigo porque tenemos que reservarte un lugar en Aolam Haba. En el mundo que viene. Es una creencia religiosa. Entonces, tengo acá muchos más ejemplos, pero creo que mi punto está claro cómo trabajamos en estos colegios. Este es el colegio judío árabe donde Amira trabaja. Trabajé también con la comunidad ultraortodoxa. Ayer escuché otro ejemplo de que alguien creó un esquema que es religioso, que es ultraortodoxo. Él creó, ayer Jackie Goren trajo un ejemplo, de que en la yeshiva estudian 2-3 horas extra porque el rabino identificó, no sé si es relevante a México, el rabino identificó que no es sostenible, no va a haber dinero para apoyar. Entonces, ¿cómo creamos en la yeshiva capacitaciones en high-tech, en web design, etc.? Lo que yo hice en ONO, con el rabino Yehezkel Fogel y muchos otros, es la idea de que la Universidad de Tel Aviv o de Jerusalén nunca va a hacer esto. Nunca, o puede ser que lo haga, pero porque nosotros los hicimos. Ellos decían, no podemos estudiar con mujeres, y las mujeres decían, no podemos estudiar con hombres. ¿Qué hacemos? ¿Los forzamos? Abrimos todo un campus en el cual pueden tomar Business Administration y ser abogados y hacer muchas cosas. Esta es la graduación, nada más en el campus de Jerusalén. Se lo mostré al Jajam Shabbat y a otra gente que visitaron esto y les impresionó mucho. Y en la Universidad Hebraica tenemos una semilla chiquita en la cual las mujeres en la prepa, en Yeshivat Keter Torah, toman el programa que algunas están acá tomando de la OFEC ya en la prepa para en el futuro decidir que si son maestras. Nos gusta mucho la licenciatura en educación porque para nosotros es como el Jamboard, es una trampolina a otras gestiones, profesiones. Puede ser que quieras ser psicopedagoga o psicoterapeuta o algo así. Pero estos chavos todos estaban estudiando materias generales. Y quería todo esto. Este es el rabino Eckstein, no voy a tener tiempo de platicar sobre él. Él abrió un muy famoso village en Israel de la recuperación de adicciones y él empezó a trabajar mucho. La mayoría de sus clientes son de comunidades religiosas. Comunidades religiosas en todo el mundo, cuando les decís que hay problemas como, qué sé yo, abuso o adicciones, ¿cuál es su reacción? Sí, esta es la reacción. Porque no puede ser, nuestros valores son muy fuertes, etc. Eso pasa en comunidades religiosas. ¿Por qué pasa en comunidades religiosas eso? Problemas sociales. La respuesta es muy simple, porque son seres humanos. Seres humanos hacen cosas. La mayoría son normativos, pero algunos caen en lugares difíciles. Pero comunidades religiosas les es más difícil admitir. Y Eckstein hizo toda su investigación acá en México porque llegó a servir una comunidad religiosa judía. Alguien se murió en la comunidad de una adicción y él empezó a investigar. Y lo que le dijeron en la comunidad, no, eso no existe acá. Pero los encontró, fue a un encuentro de Alcohólico Anónimo en una iglesia y se encontró con muchos judíos. Y preguntó al Beit Knesset, ¿por qué no abrimos acá un grupo? Y le dijeron, ¿nos vas a traer drogaditos? Y él dijo,
no voy a traer a drogadictos, o adictos de Tailandia, voy a traer a tus hijos. Y hizo un trabajo de labor, creo que, y acá se quedó el concepto retorno, después se creó una organización Umbral que sigue sus pasos de alguna manera, pero él se volvió a Israel. ¿Qué descubrió en Israel ya que tenía olfato? Muchas adicciones en la comunidad. Y abrió en Israel, por el startup que empezó acá en México, este village que sabe dar el tratamiento adecuado a gente religiosa y también no religiosa. Entonces ese es un ejemplo que demuestra, hay un judío que va a una comunidad, descubre algo, vuelve a su país Israel, descubre algo mucho mayor, pero aprendió porque estuvo en un contexto súper especial. Y desde entonces la comunidad acá en México también, como cualquier comunidad, mejoró mucho su tratamiento de toda clase de problemas sociales que alguna gente sufre. Y quería conectarlo con las 5 patas de judaísmo y agregar la 6ª pata de Tikkun Olam. Como judíos, por los que son judíos, ¿qué es lo que nos hace judíos que nos importa de algo? La primera es la memoria. Judíos no tienen historia, dijo mi jefe anterior a Abraham Infeld. Los judíos no decimos gracias a Dios que los sacaste a ellos de Egipto. ¿Qué decimos? Gracias que nos sacaste. No, y es una memoria personal de cada uno. Entonces hay ideas. Si yo estuve en Sinai y fue perseguido, quiere decir que yo quiero hacer Tikkun Olam porque tengo una memoria de persecución. Y todos los judíos estuvieron en Sinai. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una historia o una narrativa muy importante, que estuvimos en Sinai. Shulamit Aloni era radical feminista y la madre de Nimrod Aloni, que estuvo acá hace unos meses, ella le gritaban los ultraortodoxos en la Knesset, ¡sos una! Ok. Y ella no se enganchaba y decía, ¿por qué están tan enojados conmigo? Yo estuve también en Sinai, aunque eso nunca pasó. No importa si es verdad, si en realidad como en una película pasa. Es mi historia, es mi narrativa. Ben Gurión lo mismo. Tenía los valores judíos de la narrativa judía de la cultura. No quiere decir que tiene que creer en el evento, pero lo tiene que aceptar que es algo formativo para mí. Y la pata de Israel, ¿cómo podemos? Bueno, no tengo que explicarle a la comunidad judía mexicana que es tan sionista, ¿cómo podés ser judío y no tener una relación con Israel? O vivir ahí, que es otra opción, pero no hay que ser aliyá, hay que apoyar todas las instituciones, visitar, involucrarse, Shnat Achshara, como ustedes hacen. Y los judíos tienen una sensación de familia muy fuerte que la comunidad judía de México lo sabe sentir. Entonces es ese familismo que cualquier judío es alguien que es mi hermano, y en Tikkun Olam es como agarras este valor. Cualquier ser humano, como vimos en la película de Bialik, cualquier ser humano fue creado en la imagen de Dios. Y otra vez, no tenés que creerlo literal, pero la idea de que sos hermano, que sos familia, eso transmitís tu familismo judío a otra gente. Y el hebreo, tenemos un departamento de hebreo increíble. Hay cosas que una cultura necesita para quedarse unidos y el hebreo nos ayuda mucho. A veces hay tensión porque dice Abraham Infeld, y yo le creo, que un judío que no tiene por lo menos, los educadores, anoten, 3 patas por lo menos, la identidad es como patas de una mesa. 3 todavía se queda, 2 se cae. Y yo conocía gente en Estados Unidos, fui shaliach en Estados Unidos, que tenía muchos recursos, y la pata que le era fuerte apoyar a Israel y la sensación de convivencia con otros judíos. No sabían nada de la historia judía, iban al CNIS una vez por año porque los invitaban con mucho honor, no había hebreo,
y sus hijos nada que ver con judaísmo, porque eran nada más dos patas. Y entonces tenemos que reforzar. Y a veces es cómico de que uno tiene una pata y el otro tiene la otra. Estuve con 30 israelíes en Estados Unidos en un encuentro con judíos americanos. Y entonces el rabbi dice, ok, hacemos el Birkat. Baruch atah Adonai. Empieza a rezar en hebreo. Los israelíes entienden todas las palabras, no tienen idea qué está pasando. Los judíos de Estados Unidos saben qué está pasando, pero no entienden las palabras. ¿Ven? Pero todo esto, no somos el único pueblo que tiene esto, pero lo tenemos muy fuerte. Cuando tuve que estar en el hospital, entró la asociación judía de qué sé yo, ¿qué comida kosher querés? Y cuando mi hijo llegó de Inglaterra a visitarme, ok, ¿qué comida tú querés? Es esta pata, y la siento acá tan fuerte en la comunidad. Ahora, como yo me quiero conectar con el resto del mundo, con Tikkun Olam, quiero que todo esto, pues el hebreo puede ser menos relevante, pero ¿cómo enseñamos lo que aprendemos en Israel de emprendedurismo social, de arreglar problemas sociales de una manera creativa? Tenemos un amigo de la hebraica, Yossi Shebel, en el Galil, que por ejemplo, él sabe que en Israel, la vaca israelí da 50 litros de leche por día. Él fue a visitar Ghana y ahí, pobre la vaca, da nada más 5 litros. Entonces trajo a todos los raftanim, productores de leche de Ghana, de África, a hacer un curso intensivo de 2 semanas en Israel con los raftanim de Israel, y ahora la vaca en Ghana da 16, que ya es 3 veces más. Entonces pagaron muy poco para recibir algo. Y en la hebraica, cualquier cosa que nos traigan, nosotros no somos expertos en todos, pero sabemos cómo conectarlos con emprendedores israelíes para problemas sociales, como ese colegio Bialik. ¿Se acuerdan de los refugiados? Me hace pensar que puede ser que podemos hacer en México cosas parecidas con comunidades que se ven como más bajas, o inmigrantes, o gente que está en transición. ¿Qué haces con ellos hasta que sí vuelven a su país, sí se quedan, sí logran ir a Estados Unidos? Entonces, esto es lo que les quería ofrecer hoy. Hice algunas preguntas con mucho gusto, y gracias por venir. Y gracias al embajador por tu presencia, que nos honras mucho, mucho. Y ojalá hubiese toda esta gente cuando usted dio eso. Pero, ok. Entonces, yo puedo ver si hay preguntas, levantaron la mano. Y acá es una oportunidad de tropicalizarlo quizás a la realidad mexicana. Quejas. Hola, hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí, a ver, Le digo, si se pueden levantar, se va un segundo el embajador. Ok, gracias. Bueno, entonces, pues, ¿qué pasa? Acá tenemos una pregunta. ¿Quién es la pregunta? ¿Y quién eres? También si te conozco, no te conozco el resto de la gente. Sí. Sí, a ver. No, grítalo y yo lo repito. Sí. Renato, dale. Bueno, mi nombre es Betty Santoyo. Yo vengo por la empresa que represento, que es El Carácter Nos Define. Nosotros capacitamos en carácter a jóvenes. Estamos aquí
precisamente por el interés que tenemos en ir a abrevar a la raíz de la verdad absoluta. A nosotros nos queda claro de entrada que el pueblo hebreo tiene no solo verdad absoluta, sino cómo aplicarla, cómo desarrollarla, cómo innovar, cómo implementar, cómo hacer crecer el entorno, las comunidades, el punto de partida de desarrollo del ser humano en sí. La pregunta es, básicamente nosotros capacitando en carácter tenemos 49 cualidades. Nos interesa saber si ustedes tienen algo que pueda, yo diría, no complementar. Creo que ustedes tienen mucha base, pero ¿cómo es que con estas 5 patas del judaísmo o del pueblo hebreo, cómo es que ustedes logran desarrollar en el entorno de nosotros? Decidimos que fueran 49, ¿no? Pero con ustedes, ¿cómo es que de esas 5 patas deriva tanta sabiduría desde que son pequeños? Es básicamente la pregunta. Te agradezco tanto por la pregunta y desafortunadamente va a ser la última porque miro el reloj y yo respeto mucho el tiempo de la gente y sé que Renato tiene que dar su plática que va a ser súper interesante. No sé si le gusta que diga esto, pero él justo fue invitado por otro líder espiritual, no sé si decir religioso porque no sé si el budismo es una religión, pero el Dalai Lama lo invitó con otros 13 educadores de todo el mundo hace poco para discutir qué es la educación de una manera universal. Después también le puedes preguntar a Renato y al doctor Feinstein, el decano de estudios judaicos, que seguramente eso es el tema más intelectual de encuentro. Lo que sí puedo decir algo, la pata de Sinai nos da todo lo que está escrito, lo que nosotros llamamos la Torá y cristianos llaman el Viejo Testamento, creo, así lo llaman. Antiguo. Bueno, entonces ahí hay ideas de la cual toda la cultura occidental salió entre el encuentro en esos valores de la Biblia, con los valores helénicos grecos y desde ese encuentro salieron cosas buenas y también cosas malas, porque también de la cultura occidental salieron los nazis, pero de la cultura occidental salieron toda la gente buena que está acá, que se preocupa mucho por el bienestar de otra gente. Eso es un comandamiento esencial en el judaísmo, que no podés cerrar tu corazón al sufrimiento del otro. Y eso en Israel, porque la memoria del trauma del holocausto es tan fuerte todavía, mucha la gente, la interpretación de Amira como judía es, yo recuerdo el holocausto y yo recuerdo también que estuve en Sinai y ahí nos dijeron tenés que proteger a la viuda y al órfano, que para esa época era gente que en otras culturas no existía. Los filósofos grecos, nacía un niño un poco diferente. ¿Saben lo que hacían en Grecia? Lo dejaban morir, lo tiraban y se moría. La cultura judía es la primera que dijo, no, es un ser humano. Betzelem, él también fue creado en la imagen de Dios y todos somos corresponsables. Entonces, si quieres dialogar después, especialmente con nuestro filósofo, ellos te van a dar toda la explicación teórica. Después, si querés hacer algo para mejorar el mundo, hacer un diálogo interreligioso, por ejemplo, ya es mejorar el mundo. ¿Y sabes qué es lo mejor en un diálogo antirreligioso? No pensar en las diferencias. Pensar en lo que nos une y de ahí salir a hacer cosas muy bonitas juntos. Gracias. Gracias a todos.